Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida al seminario online Administración de Subcontratos y Contratos NEC 3. Hoy también contaremos con la participación de la ingeniera María Luisa Cáceres y de la doctora Paula Maldonado Hernández. Ahora sí vamos a iniciar nuestro seminario. No olviden mantener los micrófonos apagados para que no se genere algún tipo de distracción. Sin embargo, si desean, pueden activar sus cámaras y pueden hacer una pregunta a nuestros docentes levantando la mano en la parte de reacciones ubicada en la parte inferior de la pantalla o dejando sus comentarios en el chat. Sin más preámbulo, le concedo la palabra a nuestra docente. Buenas noches con todos. En la sesión anterior nos habíamos quedado viendo aspectos importantes que tienen que ser considerados en la administración contractual. Hablamos de los documentos, el legajo y la adecuada actualización, ¿no?, de los documentos relevantes que debe tener en consideración todo administrador contractual. Hablamos también sobre las cláusulas back-to-back. Me he comprometido con Pamela en compartir con ustedes lectura y bibliografía importante que se ha descrito sobre estos temas que hemos ido abordando y que vamos a abordar a lo largo de este seminario. Y nada, damos por inicio entonces a lo que es la segunda sesión. En esta segunda sesión vamos a comentar de manera conceptual para que ustedes tengan idea y noción sobre qué son las garantías y qué son los seguros. Si ustedes tienen alguna pregunta, me van comentando, por favor, para hacer dinámica esta clase y poder atender las dudas que ustedes tengan. Entonces, definiciones importantes de garantías y seguros. Fianza. Una fianza es una garantía otorgada bien sea por un banco o bien sea por una entidad aseguradora, lo que comúnmente últimamente se está utilizando en el mercado nacional, ¿no? Que no solamente las garantías, las fianzas sean emitidas por una entidad bancaria, sino que también puedan ser emitidas bajo los mismos términos y bajo las mismas coberturas, ¿no?, por una entidad aseguradora, siempre y cuando se encuentre debidamente supervisada por la SBS. Luego de ello, tenemos la fianza de fiel cumplimiento. La fianza de fiel cumplimiento tiene por finalidad asegurar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones estipuladas en el contrato. Y acá me detengo unos minutos para comentar, porque a veces he tenido la oportunidad de compartir el entendimiento que se tiene de la fianza de fiel cumplimiento. Algunas personas son de la opinión que esta garantía solo cubre los trabajos u obra o servicio, lo cual es incorrecto. La fianza de fiel cumplimiento garantiza todas y cada una de las obligaciones que se encuentran plasmadas y establecidas en el contrato. No solamente la prestación del servicio, la prestación de la obra de acuerdo a los términos establecidos en el contrato, sino además obligaciones de otra índole, como por ejemplo las obligaciones laborales, las obligaciones tributarias, entre otras, ¿no? Entonces es importante tener una concepción más amplia de la fianza de fiel cumplimiento y no acotarla solo al alcance del contrato. Siguiente, tenemos la fianza de adelanto. Esta fianza de adelanto tiene por finalidad asegurar la amortización, o mejor dicho, el buen uso del adelanto que se haya otorgado al contratista o al subcontratista, ¿no? Recordemos que estamos también en la relación back-to-back y de igual manera que nos ha solicitado, hemos pactado condiciones de emisión de garantías de acuerdo al contrato principal, pues las mismas tendrían que replicarse, si así correspondiese, de acuerdo al alcance subcontratado y los términos de referencia, a los subcontratistas. Entonces, esta fianza de adelanto, como ya sabemos, sirve para garantizar la amortización total del adelanto. Acá también hago un paréntesis, porque la fianza de adelanto se emite, por ejemplo, por el total del adelanto otorgado, ¿correcto? Lo cual no enerva que en el camino, ¿no?, en el transcurrir de las valorizaciones en las cuales yo haya ido amortizando mi adelanto, pueda actualizar, ¿no?, o mejor dicho, pueda acordar con el contratante o con el contratista, dependiendo qué parte soy en esta relación tripartita,
la actualización de esta fianza de adelanto por el monto pendiente de amortizar, ¿no? Porque finalmente ustedes saben que mantener una fianza de adelanto ante una entidad bancaria o aseguradora por un monto íntegro del adelanto, pues evidentemente implica un costo financiero. A mí me va a implicar un costo menor financiero si es que yo actualizo de acuerdo al monto pendiente por amortizar, ¿no? Eso es lo que también se acuerda con la entidad, ¿no? O con el contratista. Luego tenemos la fianza de calidad, ¿no? Esta fianza de calidad es comúnmente utilizada también en los contratos civiles de obra que se tienen, ¿no? En nuestro mercado nacional y sirve para avalar la calidad y duración de los materiales que se emplean en la ejecución de la obra, la calidad de los servicios de diseño e ingeniería para la construcción, la calidad de los equipos instalados, la calidad de la mano de obra empleada y en general cualquier otra obligación directa o indirectamente vinculada con la calidad de la obra, ¿no? Entonces, esta fianza de calidad, por lo general, se activa o se presenta ya una vez haya transcurrido la recepción de la obra y empieza a computarse con el subcontratista, por ejemplo, el periodo de calidad que tiene. Este periodo de calidad que tiene, en algunos casos, de acuerdo a los términos de contratación, cada subcontratista tiene que estar respaldada y garantizada por una fianza de calidad. Daniel Martínez, has levantado la mano. Daniel, adelante por favor con tu pregunta o comentario. Doctora, buenas noches. Mire, la fianza de calidad, ¿por qué plazo sería? ¿Los 5 años de garantía o 7 años o cuál vendría a ser el tiempo? La fianza de calidad debería tener en principio, todo va a depender de los términos contractuales que se hayan pactado, pero en principio la fianza de calidad debería calzar con el mismo periodo de calidad. Por ejemplo, si tú en tu subcontrato de instalaciones mecánicas has pactado que el subcontratista X responda por un periodo de calidad por un año, entonces ese periodo de calidad que se computa a partir de la recepción de obra, por ejemplo, tiene que estar garantizado por esta fianza, ¿no? Ahora bien, puede ser una fianza bancaria o puede ser una fianza de aseguradora, pero también lo que últimamente también se pacta en los subcontratos es que puedes retener un monto de la liquidación que quede por ese periodo de garantía, ¿no? Para que te pueda servir a ti como respaldo frente al subcontratista para que pueda responder por cualquier obligación que se tenga o que pueda surgir en el periodo de calidad, ¿no? Por los defectos que pueden surgir. Y aquí hago una diferencia, Daniel, también con el periodo de calidad que puede impactar las partes de manera libre en un contrato civil o un contrato NEC 3, opción A u F. Con el periodo con el periodo de efectos que establece el Código Civil. El artículo 1784 del Código Civil, si mal no me equivoco es ese artículo, establece que el contratista responde por los vicios ocultos por el periodo de 5 años. Este periodo de calidad es legal, o sea, y contra este no se puede pactar. Entonces, y este periodo que comento, el del Código Civil, no está respaldado con una garantía o una fianza de calidad, ¿no? Es un periodo legal que debe responder todo contratista, ¿no? Mientras así haya sido pactado también en el contrato. No sé si he podido atender tu consulta, Daniel. Sí, de acuerdo, doctora, justamente mi duda iba a eso, ¿no? Con la parte que señala el Código Civil de los 5 años, como con lo que es en sí la calidad, ¿no? El otro es un periodo de garantía, ¿no? Así periodo es. de garantía que te da la ley legalmente, pero la fianza de calidad viene a ser lo que pueda suceder en un periodo de tiempo en cuanto a lo que es materiales y también la ejecución de la obra, ¿no? Pero que tenga que ver con la calidad directamente. Y a veces, con lo que comentas, Daniel, a veces es difícil calzar, ¿no? Tu relación de subcontratista, tu periodo de calidad versus el periodo de calidad que tú como contratista tienes que responder frente a tu cliente, ¿no? Tu contratante, por así decirlo, ¿no? Porque tu periodo de calidad con tu contratante, con tu cliente, en el caso que tú fueras contratista,
se empieza a computar desde la recepción de la obra en total, ¿no? El macro, todo el recinto, toda la obra, toda la infraestructura. En cambio, con tu subcontratista, ¿no? Va a empezar a computarse, todo va a depender, evidentemente, de los términos pactados que hayas tenido tú en tu subcontrato, pero todo va a depender de que si has pactado desde que se recepciona la obra o la obra subcontratada, ¿no? Por un periodo que a veces no calza con el periodo que se tiene con el contrato principal. Por eso es muy importante en los términos de subcontratación calzar el periodo de calidad del subcontratista con el contrato principal. ¿Alguien tiene levantada la mano? Sí, soy Francisco Espinosa. Francisco, buenas noches. ¿Esta fianza de calidad es obligatoria o es opcional? Hemos comentado de esta fianza de calidad a fin de que pueda ser implementada en los términos del subcontrato, ¿ok? Un subcontrato NEC. Sin embargo, si nos vamos al NEC 3, en principio, el NEC 3 no te habla de una fianza de calidad. El NEC 3 te habla de una fianza, perdón, de un periodo de identificación de defectos, ¿no? Y en ese periodo de identificación de defectos tiene que estar cubierta por tu fianza de fiel cumplimiento, ¿no? Si así lo establece la ficha de datos. Todo va a depender de lo que te indique la ficha de datos, que como hemos comentado en la clase anterior, son las condiciones particulares. Entonces, en el NEC 3, opción F, de lo que se estaba utilizando comúnmente hoy por hoy con los proyectos que tenemos con la reconstrucción con cambios, en efecto, hay una fianza, hay una garantía que se da durante el periodo de identificación de defectos, pero esa es la misma garantía de la fianza de fiel cumplimiento, y esto debe calzar también con lo que indica tu ficha de datos. Francisco, no sé si ha atendido tu consulta. Creo que hay otra persona más que está levantando la mano. César. Sí, una consulta no relacionada a esta fianza, sino respecto a la garantía que se recibe en estos contratos NEC. A ver, veo que la única condición para que de una entidad financiera que pueda emitir fianzas es que sea una entidad financiera o bancaria o aseguradora supervisada por la SBS. En contrataciones públicas, bajo el régimen general de la Ley de Contratación del Estado, existen restricciones para el tema de las cooperativas, ¿no? Y los niveles que para el permitido de las cooperativas que están autorizadas a emitir fianzas. Para los contratos NEC existe esta restricción para las cooperativas, considerando que son entidades financieras, ¿no? Y están supervisadas por la SBS. Fíjate que no. Tenemos, la cláusula de garantía está regulada en la cláusula de las condiciones X, en específico la X13. Habla sobre la garantía de fiel cumplimiento. Y ahí no establece las características de la entidad que emita esta garantía, ¿correcto? Lo que se está comúnmente utilizando es que en las condiciones Z o en la misma ficha de datos del contrato NEC 3 indique los requisitos que debe contener esta garantía, además de las características que es solidaria, de ejecución inmediata, entre todas las demás que conocemos, son características de las garantías. Indica también que puede ser, además de una entidad bancaria, una entidad aseguradora. Pero de por sí, atendiendo tu consulta, César, el mismo contrato NEC 3, en sus condiciones generales, no te dice por quién debe ser emitida. Te lo dice en específico la ficha de datos o las cláusulas Z. Claro, en ese entendido no existiría ninguna restricción que una cooperativa emita una garantía de fiel cumplimiento o de adelantos, ¿verdad? En principio, si estamos hablando de un NEC, no. Pero por lo general, te comento, César, que yo no he visto en la práctica que hayan permitido en las contrataciones que se maneja o se emplean con el NEC 3 la emisión de una cooperativa. Lo que hemos visto hasta el momento como práctica son bancos y aseguradoras. Claro, pero si lo presenta una cooperativa, la entidad no tendría por qué rechazarla en todo caso. Exacto, no tendría por qué rechazarla. Salvo que la ficha de datos haya especificado que solamente de A o B pueden emitir las fianzas. Gracias. De nada. Bien,
Continuamos entonces. Luego tenemos el fondo de garantía. El fondo de garantía es un monto que se retiene de cada una de las valorizaciones presentadas por el contratista o por el subcontratista, ¿no? Y que cubre para una eventual incumplimiento de obligaciones. Y acá también abro el espectro de incumplimiento, que no solamente se ciñen al incumplimiento del alcance, sino a cualquier otra índole, que puede ser laboral, tributaria, de seguridad y salud en el trabajo, u otros, ¿no? Incluso también para efectos de poder resarcir cualquier retención, cualquier multa, cualquier penalidad o perjuicio que haya podido recibir la parte contratante o contratista, dependiendo de la relación de contrato que se tenga. Sigamos. Bien. Juan Pablo tiene la mano levantada. Adelante, Juan Pablo. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Tengo una consulta sobre la situación de las garantías ante una eventual resolución de contrato principal. O sea, aquí nos ubicamos ante una resolución de contrato NEC-F. ¿Qué efectos tendría sobre las garantías que hubiese para un subcontratista, ¿no? Teniendo en cuenta de que las garantías fueron emitidas a favor del beneficiario del contratista, no del cliente. Exacto. Es muy buena pregunta, Juan Pablo. Te comento, esto es una consulta que últimamente se está discutiendo mucho en estos tipos de contratos que tenemos. Recordemos la relación contractual. Contratante-contratista es una relación contractual, ¿correcto? Y otra relación contractual es contratista-subcontratista. En la relación contratista-subcontratista, el contratante no tiene injerencia, no forma parte del contrato. Tan es así que no ha suscrito el mismo. Ha formado parte del proceso de revisión de los términos de referencia, ha formado parte de validar o aceptar quién finalmente ha sido adjudicado, ¿no? Ha formado parte de la participación en la etapa previa, pero no forma parte ni tampoco tiene injerencia, Juan Pablo. Entonces, el único que es y que debería ser el beneficiario en estos contratos NEC 3, opción F, es el contratista. ¿Por qué? Además, porque estamos hablando de un contrato opción F en el cual el contratista asume el riesgo integral de la subcontratación. Si yo en la fianza que me ha emitido el subcontratista incluyo además como beneficiario al contratante, primero se estaría desvirtuando la relación contractual, porque el contratante no forma parte de mi subcontrato. Segundo, me restaría a mí como contratista la capacidad de gestión, ¿correcto? Porque yo, como contratista, asumo la responsabilidad integral de la subcontratación. Yo asumo el éxito o incluso las pérdidas, por así decirlo, de esa subcontratación. Y como es mi riesgo como contratista, no debería tener injerencia el contratante. Por lo tanto, el beneficiario debería ser solamente el contratista. Eso como segundo lugar. Y como tercer lugar, en el mercado nacional no se ha visto este tipo de garantías bancarias o garantías aseguradoras donde hay un beneficiario tercero. Y si así las hubiese, porque tampoco la ley te lo restringe, definitivamente incrementaría los costos de prima o los costos financieros, lo cual además, Juan Carlos, encarecería el proyecto, ¿no? Si somos eficientes y si buscamos una cadena de eficiencia de responsabilidad. Entonces, no corresponde que el contratante sea un beneficiario adicional en la relación subcontratista-contratista por los comentarios que te acabo de compartir. No sé si te ha quedado del todo claro. ¿Tienes una duda adicional? Sí, doctora. Tengo una duda adicional. Situándonos en el escenario en el cual el subcontratista no ha incumplido, ¿no? En este caso, siguiendo la misma pregunta anterior, se le resuelve el contrato al contratista principal
y el subcontratista que emitió las fianzas a favor del contratista principal, ¿qué mecanismos tendría, en todo caso, para solicitar la devolución? Si es que, en todo caso, el contratista principal se negase a la devolución de las mismas. Ok, si el contratista principal ha devenido en resolución del contrato, ¿ok? No tendría que, o sea, ello perjudicar la relación que tiene con su subcontratista, salvo que el subcontratista haya incurrido en incumplimiento. Porque si ha incurrido en incumplimiento el subcontratista y ha sido una de las causales por las cuales al contratista principal le han resuelto el contrato, entonces esa fianza del subcontratista es susceptible de ser ejecutada bajo los términos que se hayan así pactado. Pero en principio no debería ser, no debería tener perjuicio, salvo que no haya tenido injerencia en el incumplimiento por el cual se haya resuelto el contrato principal. Hay 3 participantes levantando la mano. Tenemos a Juan Pablo. Walter. Walter y Carla, buenas noches. Ya, doctora, ¿qué tal? Walter Tuesta le habla. ¿Qué tal? Doctora, ahí en las definiciones estamos viendo una garantía de fiel cumplimiento, pero además también estamos viendo el fondo de garantía. No sería una duplicidad porque prácticamente los conceptos son casi los mismos, ¿no? Exacto. En el ámbito público, por ejemplo, quería comentarle, en el ámbito público normal siempre se presenta la garantía de fiel cumplimiento o el fondo de garantía, cualquiera de ellos, según sea el caso, pero aquí estoy viendo las dos cosas. A ver, por favor, coménteme eso. Claro que sí. Te comento, el contrato NEC 3 está preparado para que adicionalmente a la garantía de fiel cumplimiento, que es emitida por el contratista, pueda haber una retención, ¿no? Una retención, llamamos retención al fondo de garantía. ¿Y dónde lo puedes encontrar de esto, Walter? Lo puedes encontrar en la definición de costo determinado, ¿no? Si nos vamos en estricto a la definición de costo determinado del NEC 3, indica, acá está, el NEC 3 en la cláusula 11.2, numeral 26, indica, perdón, numeral 24, ¿no? Dice, ¿qué es el costo determinado? Es el monto de los pagos que incluye el IGB y que se deben a los subcontratistas por los trabajos subcontratados sin tomar en cuenta los importes que deban deducirse. O sea, ¿qué se deduce el costo determinado? Retención, en primer lugar, ¿no? Y luego dice pagos a contratante, pagos a terceros, suministro de equipos, entre otros. Entonces, en la práctica, el NEC 3 te habilita, ¿no? Para, si tú eres contratante, por ejemplo, para que adicionalmente a la emisión de la fianza de fiel cumplimiento que el contratista está obligado a presentarte, puedas retener adicionalmente un concepto en calidad de fondo de garantía, que tiene la misma cobertura y garantiza lo mismo que son las obligaciones contractuales, es correcto, ¿no? Pero también te habilita para poder hacer esta retención. Ok. Carla Sorria, tienes la mano levantada. Sí, doctora, buenas noches. Una Buenas consulta, noches. con el mismo ejemplo que estaba diciendo el doctor Juan Pablo, perdón. En el caso que la contratista incumpliera contrato hacia la subcontratista y hacia el cliente, ¿qué mecanismos tendría la subcontratista para exigir la entrega de esas garantías y de la retención de fondo de garantía que también se ha hecho en algún momento, ¿no? De darse el caso? Ok. Si el contratista incumple con el cliente podría estar habilitado para la ejecución de su garantía de fiel cumplimiento, por ejemplo, entre otros mecanismos que tiene, además de resolver el contrato. Si el contratista incumple frente al subcontratista y tiene retenido, además del fondo de garantía,
una fianza de fiel cumplimiento que aún no ha devuelto, pues hay diversos mecanismos legales para poder activar la devolución de la fianza, de las garantías. En estricto, a mí me pasó una vez, a ver, vamos a recapitular. Sería bueno, ¿no?, que se requiera en primer lugar la devolución a través de conducto notarial. Luego de eso también puedes llevarlo a instancia judicial, ¿no?, por apropiación, ¿no?, de garantía. Déjame revisarlo bien, Carla, porque yo he tenido una experiencia sobre este tema y devuelvo tu consulta más adelante, ¿te parece? Sí, claro, muchas gracias. Es muy específica, ¿no? Es muy específica de derechos reales, pero lo voy a anotar para poder atenderla, sin duda. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Carla. Tenemos dos personas más con la mano levantada, César Sí, López y Gina. Sí, una consulta, doctora. He visto algunos subcontratos NEC donde piden un fiel cumplimiento de 10% del monto del contrato y hacen una retención de fondo de garantía del 5% en cada valorización. Y también he visto otros subcontratos donde ponen 5% de fiel cumplimiento y 5% de fondo de garantía. ¿Hay algún límite, hay algún porcentaje, considerando de que en otro régimen de contratación pública sí, ¿no? Con el 10% del monto del contrato, los adicionales se aumentan, bueno, exceptuado los mayores metrados. ¿Hay algún límite para establecer el monto del fiel cumplimiento y el fondo de garantía o no? ¿O No, según lo que se estipula en el contrato? En realidad, César, es lo que se establezca en específico en la ficha de datos. En las condiciones generales del contrato NEC te habilita para poder pedir esta garantía, ¿no? Y en estricto también tú las pactas, evidentemente, en el proceso de licitación. Tú como contratante sales al mercado, o mejor dicho, sales a un paquete de licitación, ¿no? Con las condiciones claras. Y evidentemente para los postores va a ser importante conocer qué garantías van a tener que presentar para efectos de también calcular los costos que implica, ¿no? Los costos financieros que implica la emisión y mantener vigente por el periodo determinado en el contrato dichas garantías. Garantías y seguros también, ¿no? Porque no solamente son garantías las que se emiten al inicio de la relación contractual, como lo vamos a ver en unos minutos, sino también los seguros. Pero en principio no hay ninguna restricción que te establezca el NEC. Lo que sí, esto debe quedar claro en el proceso de licitación, para que los postores puedan adecuadamente formular su propuesta técnico-económica, considerando los costos financieros que tendrían que asumir, ¿no?, para poder emitir y mantener vigente estas garantías. Ya, y en atención al back-to-back, que es la cláusula, se entiende de que el contratista debería pedir la misma cantidad de garantías a sus subcontratistas, ¿verdad? ¿O puede excederse o disminuir el monto de sus garantías? En principio sí, César, en principio sí, pero recordemos que, por ejemplo, en el contrato de opción F, es un contrato de gestión y nada limita que el contratista, incluso ante una entidad ante un alcance de riesgo alto, e incluso con periodos muy ajustados, ¿no? Por las condiciones de contratación que se ha dado, pueda solicitar a los postores y finalmente al subcontratista adjudicado una garantía porcentualmente un poco más alta. Nada lo limita. O sea, si bien es cierto, es back to back, ¿no? Pero pueden haberse condiciones específicas para que pueda incluso pedir una garantía un poco más alta, porque el contrato tampoco te lo limita, con el fin de poder resguardar o controlar mejor el riesgo de dicha subcontratación por alguna evaluación que el contratista haya podido identificar en el camino. No hay una restricción en específico. Una última pregunta ahí relacionada a las garantías. He visto otros regímenes de contratación y contratos muy especiales donde, por ejemplo, he visto por experiencia en una obra por impuestos, donde el contratista a su subcontratista le da una garantía de fiel cumplimiento, por ejemplo, en el caso de concreto,
El subcontratista le brinda concreto al contratista y es el contratista que le da una garantía de fiel cumplimiento para que le pague oportunamente. Esto puede suceder en este tipo de contratos. NEC, el contratista con su subcontratista puede brindarle una garantía de fiel cumplimiento. No, el contratista por lo general, y es muy atípico el ejemplo que has puesto, por lo general, sí, César, el contratista no es quien emite las garantías, porque él es el que finalmente tiene que asegurarse de que se den las condiciones, ¿no? Y las obligaciones de acuerdo a los términos pactados dentro del alcance, que se cumpla con el alcance, en el plazo y costo, ¿no? Establecidos, por lo cual el contratista no tendría por qué emitir. En ese tipo de contratos no es la figura que tendría que emitir frente a su subcontratista una garantía. No. Ok, gracias. Sí, si me permiten hacer una acotación, lo que acaba de mencionar César López, sí sucede y sucede bastante, pero no creo que sea mucho el caso en el concepto de un contrato NEC 3 opción F, porque este es un contrato que impulsa a que el contratista principal sea un gestor o administrador y subcontrate a ejecutores. Lo que sucede en el mercado nacional es que las grandes concreteras o la gran concretera sí te pide, y a veces algunos proveedores de acero te piden, oye, ¿yo cómo sé que me vas a pagar? ¿Me pones la garantía? Si no, no te doy el crédito. Pero eso, porque sí sucede, es muy común, eso le va a suceder al pequeño subcontratista ejecutor que tiene que comprar concreto para él colocarlo y hacer las obras de concreto que quiera, pero estimo que no le va a suceder a un gestor que va a subcontratar todas las diferentes partes del proyecto, pero si fuera a ejecutar con concreto es muy probable, salvo que es una empresa muy grande, muy sólida, tremendamente sólida, como el poder de negociación lo tiene aquí el dueño de la concretera, porque él es el que pone el concreto y es el más grande, él va a querer asegurarse y lo hace, te piden la fianza. Eso sucede permanentemente. Gracias, Daniel. En efecto, en este tipo de contratos y en específico, trasladándonos al NEC opción F, dado que el gestor contratista es quien asume el riesgo integral, no es común, o sea, no es además lógico que él sea, además del que responde integralmente y de manera solidaria, sea quien emite una garantía frente a los subcontratistas. Doctora. Gina, buenas noches. ¿Tienes levantada la mano? Sí, buenas noches. Quería preguntarle sobre el plazo de la fianza. ¿Cuánto debe retenerse? Porque yo, en un proyecto hablaban de 52 semanas, que el contrato NEC F hablaba 52 semanas desde la emisión del certificado de defectos. Entonces, 52 semanas era un año. Y como era un back-to-back, al subcontratista le estaban pidiendo igual 52 semanas desde la emisión de la carta de defectos. Entonces, hay subcontratos que, fiel cumplimiento entiendo hasta que se cumple, pero mantener una fianza por 52 semanas, ¿en qué casos no sería aplicable o sí sería aplicable en todos los casos? Todo va a depender también, porque si tú a un subcontratista de un alcance no tan relevante, por así decirlo, que no tenga mucha implicancia en tu contrato principal, si le exiges, ¿no?, el back-to-back, y de igual manera le exiges que mantenga la fianza por un año hasta la emisión de defectos de tu contrato principal, definitivamente lo que vas a hacer es que ese subcontratista considere ese costo final, ¿no?, y vuelva onerosa su subcontratación. Cuando tal vez no era necesario, podías tener algunos otros medios, por ejemplo, como la retención del 5%, ¿no?, o por el periodo, ¿no?, el periodo de calidad, o mejor dicho, de identificación de defectos. Entonces, mucho va a depender, Gina, de la estrategia planteada en cada paquete de subcontratación. Si hay subcontrataciones importantes, con riesgos identificados relevantes, con plazos ajustados y además que necesitan que el subcontratista se quede
respondiendo y atendiendo los defectos que puedan ser identificados, ¿no? Para que nosotros también como contratistas respondamos frente al cliente, ahí sí pueden considerar que pueda tener una garantía de fiel cumplimiento, porque recuerden que en el contrato NEC 3 opción F, la garantía de fiel cumplimiento está vigente hasta el periodo de identificación de defectos. Acá no hay garantía de calidad, acá hay garantía de fiel cumplimiento. Entonces, en esos supuestos, y dependiendo de la estrategia de procura que se haya establecido en cada uno de los paquetes y de la envergadura que tenga cada subcontratación, ahí sí puedes trasladar esto, con lo cual justifica, ¿no?, el incremento, evidentemente, de esa subcontratación, porque el subcontratista no te va a mantener una fianza gratis, te lo va a trasladar en su propuesta técnico-económica. Entonces, mucho va a depender de cada subcontratación y cada paquete para efectos de poder trasladarlo en su oferta. Gina. Doctora, ¿me permite? Sí, claro. Daniel. Tengo ahí unas dudas. Mi primera duda es, si yo subcontrato, por ejemplo, estructuras o movimiento de tierra en un hospital, eso termina y después de ello todavía vienen acabados, la implementación, etcétera, etcétera, y puede pasar un año, año y medio, ¿no? Y ese señor que ya terminó, la empresa o la subcontratista que ya terminó el movimiento de tierras, él podría darme así sea su carta de fiel cumplimiento o calidad, si fuera necesario, va a ser un año, como dice, 52 semanas. Sin embargo, la obra aún continúa, ¿no? Así es. Y entonces, ahí prácticamente resulta muy oneroso el costo, ¿no? Ahora, ¿es posible que estas fianzas que te dé el subcontratista se pueda endosar a la contratante? No. Bueno, todo va a depender, pero no, porque no tendrían razón de ser, porque no hay relación contractual. ¿Bajo qué? O sea, ¿bajo qué? Salvo que así se haya pactado, ¿no? Claro, porque es parte de, ¿no? Entiendo, porque mire, si voy para comenzar, y era mi segunda pregunta, si yo solo oferto gerenciamiento, ¿no? Y es lo que me otorgan a mí, y una vez que ya se termine el proyecto y se tiene definido el monto de la obra, ¿no? Se supone que yo tengo una fianza por ese monto. Sin embargo, a subcontratar, estos montos pueden variar, ¿no? Dependiendo si hay o no hay demanda o ciertas circunstancias que me obliguen a ello, dependiendo como hablábamos del análisis de riesgos que se tenga, ¿no? Lo cual pueda considerar este incremento de valor. Entonces, el monto de la fianza que yo podría considerar no estaría dentro de mi oferta inicial, ya que yo solamente he ofertado gerenciamiento y no ejecución. No sé si se entiende la pregunta. ¿Tú estás hablando, Daniel, de una opción F? No, en general, ¿no? Yo le decía, cuando comencé, le dije que yo no tenía experiencia en esto, que recién estaba iniciando mi trabajo, aprendiendo de esto, y es por ello la duda que tengo, ¿no? Exacto, pero ojo, que tú, contratista, vas a mantener vigente una garantía, ¿ok? De lo que tú has podido determinar, ¿no? En las condiciones de licitación, y ahí sacaste tu costo financiero, y por el periodo que te indica tu contrato, ¿no? Por el periodo, hasta el periodo que te indica tu contrato, que por lo general es hasta la emisión de certificado de efectos. Hasta ese periodo tú vas a mantener tu garantía. Si en el camino tú has subcontratado, ¿no? Que es lo que estamos hablando en esta sesión, si tú has subcontratado, tus subcontratistas tienen que emitirte una garantía o tener otro tipo de respaldo, de tal manera que a ti, contratista principal, te garantice frente al cliente, a tu contratante, por el periodo, o sea, lo ideal es que sea por el mismo periodo, pero en estricto, Daniel, mucho va a depender de las condiciones de subcontratación que tú hayas pactado y además de que tu subcontratista pueda responderte a ti por el mismo periodo que tú tienes frente a tu contratante. Ok, doctora, gracias. Gracias. Buenas noches. Una consulta. En un subcontrato,
el fondo de garantía y la fianza de fiel cumplimiento culminan siempre 52 semanas después de terminada su contrato o la obra principal? El fondo de garantía te lo deberían devolver en la liquidación, ¿ok? En principio, ¿no? Porque es un fondo, o sea, en el cierre comercial en estricto, que es el documento en el NEC 3 que utilizan. La garantía de fiel cumplimiento te la deben devolver de acuerdo al plazo que sea pactado en la ficha de datos, ¿ok? Que por lo general, o sea, la ficha de datos, condiciones particulares del contrato NEC 3, recordemos eso, que por lo general esa fianza de fiel cumplimiento es devuelta a la emisión de certificado de efectos. Entonces, mucho va a depender de lo que indique tu ficha de datos, pero como práctica común en el mercado nacional es que la fianza de fiel cumplimiento se devuelve a la emisión del certificado de efectos y el fondo de retención, ¿no? El fondo de garantía, perdón, te lo devuelven en tu cierre comercial, ¿no? Con el cliente principal. Gina, buenas noches. Tienes levantada la mano. Sí, disculpe, y eso del cierre comercial no lo entendí. El cierre comercial es cuando el cliente ARCC cierra con el contratista principal. Sí, sí, en ese cierre comercial se hace, es como, incluso las buenas prácticas del NEC 3 te recomiendan que puedas hacer una planificación de tu cierre comercial, porque tú frente al contratante, a tu cliente, en este caso la RCC, tienes que responder por cada uno, cómo has cerrado tú con cada uno de tus subcontratistas. Tú tienes que tener un cierre comercial con cada uno de tus subcontratistas para que vean en estricto cuál ha sido la liquidación con los subcontratistas y finalmente, con ese cierre comercial con tus subcontratistas, puedas cerrar tú integralmente como gestor ante el cliente. Eso se llama cierre comercial, pero es comúnmente utilizado como la liquidación, pero el NEC 3 lo denomina como cierre comercial. Entonces, en mi liquidación yo devuelvo el fondo de garantía a mis subcontratistas, que puede ser a veces mayor a 52 semanas. Exacto. Todo va a depender de las condiciones de subcontratación, Gina, que hayas pactado, ¿no? Si has pactado que se retenga por un periodo determinado, ¿no? Que calce con tu periodo de efectos, una cantidad, pues ahí estará en tu cierre comercial dicha cantidad a ser devuelta ¿no? en tal periodo. Todo tiene que estar debidamente justificado y sustentado, porque el cierre comercial sí es importante que esté sustentado documentariamente con el legajo del que su potencia se le ha pagado tal, se le ha descontado tal, se le ha retenido tal, ¿no? Para tener las fuentes y registros contables claros con el contratante, que además el contratante tiene la facultad y la atribución de escrudiñar, ¿no? En cualquier momento los registros del contratista respecto de los pagos que se han hecho a sus subcontratistas. Y acá me estoy metiendo en otro tema, pero siempre es bueno comentarlo. Doctora, una consulta. Una consulta más. Hablaba de las estrategias las estrategias para las fianzas. Esas estrategias, ¿dónde se colocan? Porque ya cuando se colocan en el contrato, yo creo que la firma del contrato ya es tarde. Serían en los términos de referencia, cuando elabora los términos de referencia la contratista y lo prueba el cliente RCC. Ahí es la estrategia. Exacto, Gina, exacto. Tú en tus términos de referencia, ¿qué es lo que comúnmente implica tus términos de referencia? Implica una determinación del alcance, un pronóstico del plazo que te va a tomar la ejecución de ese alcance, ¿no? Y tu estudio de mercado, ¿no? Porque tú como contratista diligente has tenido que salir con un estudio de mercado para saber más o menos qué estimación tienes, ¿no? Por así, te estoy dando ejemplos, no siempre se da la realidad porque ya sabemos que las condiciones de mercado, las condiciones, ¿no? Las pone el mismo mercado. Entonces, tú además en tus términos de referencia tienes que poner los términos del contrato. ¿Qué contrato vas a utilizar? Y la clase anterior estábamos hablando que es una sana práctica ir con tu contratante, ¿no? Y establecer una programación de acuerdo a los paquetes de procura que vas a sacar, los contratos que vas a emplear, cosa que así de un solo, ¿no? Una revisión te aprueban los contratos para procura, ¿no? Para suministro, mejor dicho, para alquiler de viviendas, para alquiler de vehículos, para prestación de servicios
de comida, para vigilancia, para obra, para consultoría, para topografía. Entonces, tú vas, ¿no?, proyectando tus distintos modelos de contrato para que te lo aprueben. Y estos contratos están dentro de tus términos de referencia que vas a presentar ante tu contratante para que te acepte. Y evidentemente ahí tú tienes que identificar qué garantías vas a solicitar en tu subcontratación, ¿no? Porque hay, o sea, bajo esos términos de referencia tú tienes que salir al mercado para licitar, y ahí los postores tienen que tener claro qué garantías y bajo qué montos van a ser sujetos dicha subcontratación para calcular el costo financiero que deben plasmar en su oferta técnico-económica. Gina, no sé si te quedó claro. Sí, gracias. Una consultita más. Y los tipos de contrato que yo tengo con mis subcontratistas, en el caso que yo sea contratante, es el NEC para que sea back to back, pero también puedo tener otro tipo de contratos. O sea, ¿cuál es el monto mínimo para que sea un contrato NEC back to back? El contrato NEC te recomienda evidentemente utilizar contratos bajo las modalidades que tiene. NEC tiene distintas modalidades, NEC 3 tiene distintas modalidades, o mejor dicho, familias, ¿no? Familias de contrato, así lo denominan para su utilización. Está la opción A, la opción B, la opción C, entre otros, ¿no? Todo va a depender de la naturaleza de la naturaleza y alcance con el que vayas a salir a licitar. Por lo general, ese es el NEC. Pero hoy en día, como conversábamos en la clase anterior, nuestro mercado nacional no está familiarizado con los NEC, los subcontratistas. Entonces, es posible que tú presentes al contratante con otros términos contractuales para que te sean aceptados, ¿no? Para tú después poder salir a utilizarlos dentro de tu subcontratación. Porque, por ejemplo, sea el caso, no necesitas utilizar un NEC opción A u opción B para el alquiler de camionetas, por ejemplo, ¿no? No necesitas utilizar un NEC A, por ejemplo, para el contrato de consultoría, incluso un contrato de diseño, tampoco, ¿no? Porque como que no se ajusta mucho a veces, ¿no? Entonces, el NEC te da la opción de que tú emplees otros términos contractuales, pero siempre y cuando hayan sido aceptados previamente por el contratante, ¿no? Por eso, como comentábamos hace unos minutos, una práctica eficiente es de que el contratista presente la gama de subcontratos al inicio, para efectos de que ya cuando los tenga todos aceptados, simplemente empiece a presentarlos o incluirlos dentro de sus términos de referencia para que haga más ágil el proceso de procura y no devengan idas y vueltas de revisiones no innecesarias. Gina. Gracias. De nada. César, sí. Terminamos contigo ahí y avanzamos. Sí, por favor, solamente por el tema, para que quede claro, no lo había entendido. Me parece que, doctora, nos habló de que la devolución de las garantías al subcontratista estaba condicionado al cierre comercial del contratista con la entidad. ¿O no? ¿O al cierre comercial del subcontratista con el contratista? Al cierre comercial del contratista con el subcontratista. Las devoluciones de las garantías, todo va a depender, César, por ejemplo, si tú en tu subcontrato de movimiento de tierras has pactado que el subcontratista tiene que mantener la fianza de fiel cumplimiento hasta la liquidación, ¿no? O sea, que es una sana práctica, porque tú recién en la liquidación puedes hacer todos los descuentos que correspondan, incluso, ¿no? Retención, como vamos a hablar en unos minutos, incluso, por ahí decirte, penalidades, ¿no? Porque las penalidades puedes aplicarlo desde el día siguiente del incumplimiento, como también hasta el último día en tu liquidación. Entonces, todo va a depender de lo que hayas pactado en tus términos de subcontratación, pero tiene que, o sea, tu subcontratista te debe al contratista, ¿no? O sea, no puede esperar a tu cierre comercial del contrato principal. No es una sana práctica, además, porque no hay subcontratista que pueda mantener una fianza por tanto tiempo, porque, ¿no? Porque la relación de subcontratista es una relación muy activa que se da. Entra uno, termina, viene el otro y continúa. Esa es la cadena de suministro. Entonces, no debería esperar el cierre comercial del contrato principal, en estricto. Ahora,
Entonces, esto de la devolución puede variar dependiendo de la negociación que se haga, porque he visto también, por la poquísima experiencia, no veo este tipo de contratos, no veo contrataciones públicas, que, por ejemplo, se vincula en el subcontrato la garantía de fiel cumplimiento, o sea, debe mantenerse vigente 60 días posteriores a la conformidad de la última prestación, así he visto una cláusula, ¿no? Sí. Que es distinto al cierre, no lo condicionan al cierre comercial. Tú en realidad puedes establecer de acuerdo a cómo, ¿no? El contratante, tú cuando eres contratista eres el que pone los términos, ¿no? El que establece los términos de contratación, ¿no? Entonces tú puedes pactar de distintas maneras cuándo se devuelve la fianza de fiel cumplimiento. O sea, eso va a depender mucho de del propósito que buscas. En estricto, en el NEC 3, tú deberías buscar que la garantía cubra también un periodo de efectos como lo dice el contrato. No el total del contratista principal, pero sí el periodo de efectos que tiene respecto al alcance subcontratado. Doctora, y si no existe cierre comercial de un subcontratista con el contratista, ¿no se puede cerrar también el contrato con la entidad? 1. Y 2, ¿qué pasaría si existen controversias sometidas a arbitraje entre subcontratista con contratista? ¿Se puede cerrar, hacer el cierre comercial o liquidar la obra con la entidad contratista o no? Sí, nada impide, porque tú puedes dejar registro en tu cierre comercial con el subcontratista que estás sometiendo a controversia dicha reclamación, dicha pretensión. O sea, lo puedes incluir. En la práctica me ha ocurrido que se ha incluido, ¿no? Eso no restringe que tú puedas cerrar tu contrato, tu subcontrato o tu contrato principal. Lo puedes identificar también. Incluso en el peor de los supuestos que el subcontratista se haya abandonado y no te quiera responder, no te quiera firmar la liquidación, pues hay mecanismos también legales y que tú puedes notificarlo a través de conducto notarial con la liquidación y darle un plazo de respuesta. Caso contrario, que no te responda con la liquidación suscrita, pues se da por aprobada, ¿no? Todo va a depender mucho del manejo contractual y legal que le puedas dar al cierre. Claro, pero si es al revés, si el subcontratista le pide al contratista que haga el cierre y el contratista no quiere hacer el cierre comercial, porque me ha pasado. Que el contratista no quiere, bueno, de igual manera se puede emplazar al contratista principal que haga el cierre comercial. ¿Y se puede hacer algo a través de la entidad? No responde, pues ahí tienes que activar los mecanismos de solución de controversias, César. Va a depender mucho también, por ejemplo, si en tu mecanismo de solución de controversias has planteado el arbitraje o has planteado porque también puedes plantear incluso el vía judicial, ¿no? En tu relación subcontratista-contratista. Ahí tú puedes incluso presentar, no sé, una demanda por obligación de dar suma de dinero si es que el contratista te está adeudando u otro, ¿no? Salvo que haya una cláusula arbitral, ¿no? Así es. Ya, ok, gracias. Bien, continuamos entonces. No sé cómo se activó mi mano. Ok, seguimos. Bien, ¿cómo gestionamos adecuadamente las garantías? El administrador de contrato debe ser el responsable de tener vigentes las garantías y los seguros estipulados en el contrato y subcontratos, o en su defecto, un área responsable relacionado, ¿no? Coordinando para ello con las distintas áreas de la empresa. Es sumamente importante que el administrador de contrato tenga, y ya lo vamos a ver más adelante, tenga identificado cuándo se han emitido y cuándo vencen las garantías, tanto de su contrato principal como de sus relaciones con los subcontratistas, ¿no? Para efectos de poder controlar esas garantías. No solamente controlar las garantías, sino también los seguros. E incluso una buena práctica también, que se da mucho en la industria de construcción, es que tú le solicites a tus subcontratistas, ¿no? Para efectos de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, entre otras, ¿no? Entre las laborales, entre las tributarias, entre otras, que te adjunte el documento que acredite que los seguros se encuentran vigentes, porque hay muchos subcontratistas que contratan por un periodo determinado o para el inicio del contrato su seguro, no sé, pues su seguro de responsabilidad civil de equipos de construcción, por ejemplo, ¿no? Y después ya no está vigente esa póliza, y frente a un siniestro
no tiene cómo cubrirse. Entonces, una buena práctica es solicitar a los subcontratistas que acompañen los documentos que acrediten que dichos documentos están vigentes. Ahora, ¿cuándo se emiten las garantías y los seguros? Las garantías en el contrato principal se emiten para la firma del contrato, ¿no? En estricto, el NEC 3, lo comúnmente utilizado en nuestro mercado nacional, la opción F que estamos, ¿no? Que estamos teniendo con proyectos de gran envergadura de la reconstrucción con cambios, te piden que emitas la garantía de fiel cumplimiento incluso para la firma del contrato. Es una condición, ¿no? Y bueno, la garantía de adelanto te solicitan además que la presentes previa al desembolso del adelanto, ¿no? Eso lo establece las condiciones de la ficha de datos. Y los seguros, ¿no? El contrato principal indica que en la oportunidad que se establezca en la ficha de datos, ¿no? Y que, por ejemplo, lo comúnmente utilizado en la opción F es que los seguros estén activados, presentados y aceptados por el contratante en la fecha de inicio. El mismo NEC 3 te indica, de acuerdo a definición, cuándo es la fecha de inicio, ¿no? Que por lo general es al día siguiente de haber suscrito el contrato. Eso es en la relación del contrato principal. Y en la relación de los subcontratos, ¿cuándo se emiten las garantías? De igual manera, como recomendación, a la firma del subcontrato, la de fiel cumplimiento. Y la garantía de adelanto previa al desembolso. Y en el caso de los seguros, ¿no? Va a depender mucho de la prestación. No en todos los casos se van a solicitar los mismos seguros, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de consultoría, ¿no? Un contrato de diseño, si tú has trasladado a una empresa consultora el desarrollo del diseño de ingeniería, ¿no? Ahí no le vas a pedir que tenga una póliza de responsabilidad civil por equipos de construcción, lo que indica el NEC 3, sino ahí tú le pides una póliza de responsabilidad civil profesional, ¿no? A tu subcontratista, a tu subconsultor. Entonces, tú tienes ahí, ¿no? Como recomendación que, de acuerdo al back-to-back, tú le solicites por el mismo periodo que tú estás obligado a responder o a mantener esa garantía como contratista gestor frente al cliente. Esa póliza de responsabilidad civil profesional, tú también se la trasladas al consultor de diseño que mantenga también por el mismo periodo dicha póliza. Entonces, mucho va a depender de la naturaleza del servicio o el alcance que se ha subcontratado. Bien, ¿hasta cuándo están vigentes las garantías y los seguros en el contrato principal y los subcontratos? En el NEC 3 las garantías, como estábamos comentando hace unos minutos, hasta la emisión de certificado de defectos. Y en caso de los seguros también hasta la entrega de certificado de defectos, ¿no? Devolución de garantías. Se realiza cuando se cierra el proceso de liquidación, es decir, cuando se ha recibido los trabajos, la documentación que acredite el cierre de sus obligaciones. Esto es una recomendación, ¿no? El administrador del proyecto se encarga de realizar las gestiones para devolver el fondo de garantía a los subcontratistas o a los proveedores cuando corresponda. Eso va a depender mucho de los términos de subcontratación que sí hayas pactado. Y bueno, señores, ¿cómo gestionamos adecuadamente el control y seguimiento de la vigencia de los seguros y garantías por parte del administrador de contratos, ¿no? Como hemos comentado. Acá les pongo un ejemplo de una buena práctica que yo incluso la he aplicado cuando era administrador de contrato, de un log de seguros, en el cual tú tienes un control, un registro, ¿no? de paquete tal, ¿no? Subcontrato tal, monto tal, póliza, ¿no? CAR, RCT, 3D, Trexo, entre otros. Número de póliza, monto, emisión, vencimiento. Entonces tú ahí vas a llevar un control de cuándo vencen las pólizas, de modo tal que tú puedas requerir de manera anticipada al subcontratista cuando que renueve la misma para efectos de condicionar también sus pagos y valorizaciones como parte de las obligaciones y compromisos del subcontrato que hayas así planteado.
Y de igual manera, esta misma recomendación la planteamos para las fianzas. La fianza de fiel cumplimiento, del adelanto, la de calidad, si así se haya establecido, pero el NEC 3 en específico no establece una garantía de calidad, la hemos puesto a colación porque es un ejemplo muy común utilizado en industria. Pero tú puedes llevar un registro, un control, que es la mejor de las prácticas para que tú puedas identificar todos los datos, ¿no?, que acá planteamos y ponemos a su disposición para que ustedes puedan tomarlos como ejemplo. Esto con la finalidad de llevar un control cuando vencen las fianzas. Ha sucedido, seguramente ustedes han escuchado, que al subcontratista X se le venció la fianza el 30 de julio y tú recién te diste cuenta el 1 de agosto que esa fianza estaba vencida y no le pediste con anticipación su renovación. Ya no es válida, evidentemente. Tú ya no tienes una garantía vigente, una garantía válida para poder accionar, ¿no?, frente al subcontratista en caso de incumplimiento. Entonces, es una buena práctica poder llevar un adecuado control de las garantías y los seguros, porque finalmente, como sabemos y hemos dicho, ¿no?, el contratista es quien responde frente al contratante, y en la medida de que tú, contratista, tengas, además de tus herramientas contractuales, que son las alertas tempranas, los eventos compensables, entre otros, tengas tus garantías vigentes, te va a dar una mejor posición para efectos de poder mitigar cualquier riesgo que podrías hacer frente al cliente en caso de incumplimiento. Bien, ahora vamos a hablar sobre otro tema muy importante. Cerramos el capítulo de los seguros y garantías. Y vamos a hablar sobre la intervención del subcontratista. Seguramente ustedes han escuchado mucho sobre la intervención a los subcontratistas, pero es importante que se establezca además estas reglas de manera clara en toda subcontratación. Y bueno, la facultad de retener y descontar en forma automática la contraprestación o ejecutar cualquier garantía que hubiese sido otorgada por el subcontratista o proveedor a efectos de hacerse cobro de cualquier suma que el subcontratista o proveedor se encuentre obligado a pagar. Acá yo estoy planteando 3 herramientas importantes que se deben de considerar de manera previa para efectos de ¿qué me haría a mí, contratista diligente gestor, como herramienta o como garantía frente a un posible o eventual incumplimiento de los subcontratistas? La primera, ¿no?, de establecer en el subcontrato esta facultad que estábamos comentando, ¿no?, de retener y descontar de forma automática cualquier monto de cualquier garantía en caso de que se haya incumplido o el subcontratista se encuentre obligado de pagar. Segunda herramienta, frente a un incumplimiento, también pactar las penalidades al subcontratista. Y tercera herramienta, y es objeto de esta participación, las intervenciones. Las intervenciones, las intervenciones son de relevante importancia frente a cualquier incumplimiento que yo como contratista pudiera identificar en el curso y ejecución de una obra subcontratada. Y además me va a dar a mí la facultad de poder accionar a tiempo, porque finalmente, como yo soy el responsable frente al contratante, de poder accionar a tiempo y evitar un impacto mayor al proyecto. Entonces, ¿cuándo se puede tener en consideración la intervención del subcontrato? Esta puede conllevar a la reducción del alcance o a la resolución del subcontrato. Se puede establecer el cobro revertido, que es un costo asumido por el contratista y que se puede cargar al subcontratista por la intervención de este en los trabajos que son de responsabilidad del subcontratista. Entonces, se dan 2 situaciones, señores. Primero, que yo haya pactado que pueda intervenir a un subcontratista, bien sea para reducir el alcance o para resolver el contrato. Pero además puedo pactar que, habiéndose intervenido, ¿no?, por parte del contratista, puedo solicitar un cobro revertido por los conceptos que generan
la intervención del contratista principal, ¿no? Para ejecutar de manera directa o a través de un tercero ese alcance incumplido o esos trabajos pendientes de ejecutar. Por ejemplo, los cobros revertidos pueden ser el resultado de las siguientes intervenciones. A petición del subcontratista, ¿no? El contratista puede, y todo va a depender, señores, de lo que se haya pactado en el subcontrato, pero lo pongo como ejemplo. El subcontratista puede pedir que se intervenga porque se ve en una situación imposibilitada de poder continuar, ¿no? De acuerdo a las condiciones establecidas por factores diversos y externos, y pide al contratista, ¿no? Que intervenga por los trabajos que están incluidos dentro de ese alcance, pero que ya no puede continuar con los mismos. O el otro escenario, ¿no? Que ya no sea por petición del subcontratista, sino que el contratista, ante la evidencia del incumplimiento del subcontratista, intervenga. Porque así se encuentra, ¿no? Facultado de acuerdo a los términos del contrato. Entonces, estos son los supuestos que se pueden dar la intervención del subcontratista, que como comentamos, es una herramienta importante para la gestión de los contratos y los subcontratos, porque ello te habilita a ti, contratista, de poder ingresar a reaccionar rápido y poder mitigar incluso el riesgo mayor que podría darse en el supuesto de que así no se haya intervenido. Nilton, tienes la mano levantada. Nilton, Doctora, buenas noches. quería hacer la consulta sobre esta intervención que nos comenta. ¿Tiene que tener injerencia la entidad, por ejemplo, la RCC, para consultarle previamente antes de la intervención? ¿O el contratista puede directamente intervenir sustentando sus razones y luego comunicar a la RCC? Es una muy buena ¿cuál sería el pregunta. procedimiento? Mira, recomiendo que se ponga esta facultad, esta condición en los subcontratos, ¿ok? Porque en los proyectos que se tienen con la opción F, el contratista principal asume el riesgo integral de la subcontratación. Entonces, tú con la intervención tienes definitivamente una herramienta importantísima de poder gestionar a tiempo y evitar un incumplimiento mayor. Sobre tu pregunta, si la RCC tiene, mejor dicho, el contratante tiene o no injerencia en la intervención, la respuesta es no. Porque la relación, recordemos, la relación contractual es contratista-subcontratista. No tiene por qué intervenir la RCC. Tú finalmente vas a responder sobre el contratante, ¿no? Tú vas a responder frente al contratante respecto de ese incumplimiento del subcontratista. Entonces, no tiene por qué intervenir ellos. Pero, sin embargo, una sana práctica además es de que ni bien tú hayas identificado un riesgo, ni siquiera que se haya materializado el incumplimiento, Nilton, un riesgo, ni bien tú hayas identificado un posible riesgo, por ejemplo, que se cierren los puertos cuando se dio esta crisis portuaria en China, que estaban los puertos, ¿no? Cerrados, bloqueados por una nueva ola de COVID, ¿no? Cuando tú hayas podido identificar un riesgo que puede impactar en la ejecución del alcance subcontratado, una buena práctica es que tú emitas una alerta temprana frente a tu contratante, ¿ok? Para que de manera conjunta puedan identificar el riesgo y ver, ¿no? Cómo lo conducen de manera tal de que se pueda mitigar en su máxima expresión, si así es posible, dicho riesgo. Pero atendiendo tu consulta en específico, Nilton, no tendría por qué intervenir el contratante porque tu relación es subcontratista-contratista y finalmente tú eres el que va a asumir ese riesgo del incumplimiento. Por eso es importantísimo que se pacte esas herramientas dentro de los subcontratos. Eso también es una herramienta de gestión, porque a ti contratista principal te va a dar la posibilidad de reaccionar rápido e intervenir, ¿no? Intervenir con estos dos modelos que hemos puesto, bien sea a petición de subcontratista que se haya imposibilitado de continuar, o como que tú hayas identificado el incumplimiento y reacciones rápido e intervengas rápido. No sé si atendió tu consulta, Nilton. Sí, doctora, gracias. Gracias a ti. Majo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora.
Mi consulta estaba relacionada con la pregunta de mi compañero y quisiera ahí ahondar, ¿no? Aun cuando se hayan incurrido en mayores costos, que el contratista principal haya tenido que, digamos, que pagar directamente, no se debe hacer una comunicación. Y lo digo en particular porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros como contratista principal hemos tenido que recurrir a intervenciones, ¿no? Sin embargo, al momento de hacer una intervención, pues obviamente el tema es el tiempo, ¿no? Entonces no siempre se puede o no permite realizar una evaluación económica idónea de quiénes son los posibles subcontratistas que podrían entrar a reemplazar, y obviamente lo que queremos hacer es simplemente buscar al que pueda tener una atención más rápida, y no necesariamente ese es el que va a ofertar el costo dentro del cual yo pacté en mi subcontrato, ¿no? Sino que usualmente este es un poco más elevado, ¿no? Entonces, ante este escenario, cuando ya hay un incremento del costo, debo mantener la figura de que no es necesario que yo haga una comunicación, en este caso a la autoridad, o cómo es que se manejan, ¿no? Majo, acá hay varias acotaciones. La primera, puede suceder que el incumplimiento se dé, ¿ok?, atribuible al subcontratista o no atribuible, ¿no? Si es no atribuible al contratista, perdón, al subcontratista, este es un evento compensable, siempre y cuando sea no atribuible al subcontratista, ¿ok? Si no es atribuible, tenemos el escenario que es un evento compensable. Y tú ahí ya tienes tu herramienta de gestión, tú lo presentas dentro del plazo, ojo con el plazo, que son el plazo establecido en el contrato, en la reconstrucción con cambios son 3 semanas desde que tomaste conocimiento, ¿no? Y presentas tu evento compensable. Pero cuando cuando es el incumplimiento atribuible al subcontratista, tú tienes que actuar como contratista, gestor, actuar de manera rápida, ¿no? Y además ponerle en conocimiento a tu contratante, ¿no? A través de las comunicaciones, pero no solamente poner en conocimiento, sino tú también qué has hecho para poder controlar o incluso ir un paso más atrás, para poder evitar, ¿no?, que se materialice ese incumplimiento. Si tú ya has tenido cierta razonabilidad de poder haber identificado con tiempo que podría generarse ese incumplimiento. Entonces, 3 cosas. Primero, en ese supuesto de incumplimiento de subcontratista por causas atribuibles a es importante que tú mantengas comunicado a tu contratante de todas las acciones que tú como contratista gestor diligente has implementado. Comunicaciones, alertas tempranas, ¿no?, que has emitido tanto a tu subcontratista como también al contratista. Y finalmente, cuando has materializado la intervención, ¿no?, una práctica, yo entiendo, ¿no?, tú sales luego a licitar, pero los costos de mercado son otros, el plazo ya es reducido y evidentemente, pues, no, se incrementa y las condiciones varían. Pero no olvides, Majo, que tú con tu contratista incumplidor tienes una garantía. Y esa garantía, ante un incumplimiento, debería ser ejecutada de modo tal que sirva para resarcir, ¿no?, o mitigar el costo económico, el costo del impacto económico que tiene ese incumplimiento, ¿no?, y que tú posteriormente has intervenido. Entonces, herramientas hay, pero sí es importante que el subcontrato establezca la intervención, porque te va a facilitar a ti, contratista gestor, poder accionar a tiempo y poder, ¿no?, evaluar también incluso alternativas con tu contratante de cómo poder mitigar. Cuando yo he comentado, creo que fue a Nilton, sí, a Nilton, cuando le dije que no tenía injerencia tu contratante, no quise decir de que no se inmiscuya en las acciones que puedas tener de mitigación, porque de hecho sí le corresponde. Sí le corresponde además porque finalmente es él quien asume el costo de dicha subcontratación, porque estamos en un contrato de costos reembolsables en el ejemplo que me has dado de la opción F. Entonces sí es importante que lo inmiscuyas, ¿no?, sobre las acciones que se van a tomar a cabo, ¿no?, para efectos de mitigar dicho incumplimiento.
Pero lo que yo me refería que no tenga injerencia, ¿no? En tu relación del contratista, subcontratista, porque ahí pues no, el que tiene que notificar el incumplimiento no es tu contratante, el que tiene que notificar el incumplimiento eres tú, contratista gestor, al subcontratista, el que tiene que, no, requerir información, requerir documentación, requerir estatus, avance, todo lo demás, eres tú. No sé si con eso puedo atender tu consulta, Majo. Sí, doctora. Y en el caso de que obviamente se generen mayores gastos, entonces sí es posible, ¿no? Porque nos encontramos ante un contrato en costos reembolsables. Entonces, siempre y cuando esto sea sustentado ante la autoridad, entendería que es factible que si es que se generasen mayores costos, estos también pueden ser reconocidos, ¿no? Sí, va a depender mucho, Majo, de la diligencia que tú hayas podido demostrar. Por eso, más allá de que cuando el riesgo sea materializado, tú, si razonablemente hubo indicios de que se puede haber este riesgo, es siempre bueno comunicarlo en tu relación, ¿no? Frente a su contratista y a través de una alerta temprana con tu contratante, para efectos de poder anticiparse. El cliente, Majo, va a valorar mucho tu diligencia, va a valorar mucho tu comunicación, tus acciones de mitigación. Y todo va a depender también de eso para que pueda ser o no reconocido esas consecuencias económicas, ¿no? Listo. Gracias, doctora. Gracias a ti. Doctora, Sí, una última consulta respecto a la participación del contratante en la decisión de intervenir o no al subcontratista. Entonces, nos quiere decir que, por ejemplo, yo como contratista emito una alerta sobre un atraso continuo de mi subcontratista y en la alerta como medida de mitigación planteo intervenirlo yo como contratista o buscar otro proveedor. Quiere decir que yo debo esperar la respuesta del contratante para poder tomar la decisión, o puedo tomar adelante la decisión y solo comunicarle. Es una buena pregunta, Nilton. Lo cierto es de que como el riesgo finalmente es tuyo, ¿no? Porque finalmente la demora en la falta de decisión la vas a tener que asumir tú como contratista gestor y además como contratista que asume el riesgo integral de las obras y del diseño. Entonces, es una buena práctica que lo puedas plantear en tu alerta temprana como alternativas de mitigación. Siempre recomendamos de que las alertas tempranas no solamente se dice acá hay un riesgo, sino también acá hay un riesgo y estas son las posibles soluciones o posibles salidas de mitigación. Tú la puedes plantear en tu alerta temprana, pero finalmente, ¿no? Como el riesgo es tuyo integralmente, entonces va a depender mucho de la decisión que puedas adoptar tú, pero siempre como el contrato lo establece, porque aquí también estamos bajo un principio de colaboración, de buena fe, de cooperación mutua. No debería haber dilataciones en adoptar una medida, ¿no? Debería ser, por la misma naturaleza del riesgo, ser adoptada rápidamente para poder, ¿no? Evitar que los efectos, ¿no? Sean mayores. Pero sí, vamos, si el riesgo es integralmente tuyo, ¿no? Finalmente, por así decirlo, vas a ser el que tome la decisión, pero una sana práctica es que lo alertas a tiempo y compartas estas medidas de mitigación con tu cliente y puedan adoptarlas en el corto plazo, atendiendo que es un riesgo inminente, ¿no? Ok, doctora, gracias. Gracias. Bueno, con esta última diapositiva doy por concluida mi participación en esta sesión y le doy pase a la ingeniera María Luisa Cáceres, que nos está acompañando el día de hoy. María Luisa. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo están? A ver, yo estaba atenta escuchando, qué interesante. No sé si hacemos el break y nos vamos rapidísimo y retornamos. Creo que sí, son 8:20. Sí, muy bien. Para no cortar después las... Retomamos 8:30 entonces la clase. Perfecto, hagamos un refresh, señores, y entramos para allá los puntos siguientes del capítulo 3. Ok.